Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Empezamos nuestro video 10 de este tutorial y estamos ya en la vuelta 35. Les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y a todos los antiguos, por supuesto. Y dar las gracias por estar ahí. Y espero que os guste mucho este tutorial. A mí me está encantando. Así pues, vamos a tejer. Bien, aquí comenzamos. Este primer punto azul lo vamos a cambiar a blanco. Cerramos en azul y vamos a hacer 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Cerramos en marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos a color ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Perdón, no hacemos 3 puntos. Hacemos 13 puntos. Miramos aquí. Me he despistado yo. Después de los 5 puntos en marrón que tenemos aquí arriba, lo que nos corresponden son 13 puntos en color ladrillo. Ay, ay, ay. Menos mal que tenemos el dibujo ya. Y podemos mirar para guiarnos un poco, porque yo me he despistado. Bueno, pues tejemos 13 puntitos. Una vez tenemos los 13 puntos, este último ya lo cerramos en blanco. Y vamos tejiendo en blanco. Trece puntos y cambiamos al color ladrillo para tejer otros 13 puntos en este color. Así vamos tejiendo los 13 puntos. Nos vamos al marrón y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Pasamos al azul y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Ay, este tercero lo cerramos en blanco. Cerramos en blanco y en esta vuelta corresponden los aumentos. Esta vez van a ser 13 aumentos. 13. 1. Parece la vuelta del 13, ¿no? 13 ladrillo, 13 separación, 13 y un aumento. 3, 4, 5, vamos contando hasta 13. 12, 13.
hacemos un aumento. 1 y 2. Y esto lo volvemos a repetir hasta completar la zona blanca. Una vez tenemos ya hechos toda la zona de los aumentos, ahora ya estamos en este lado de aquí, que lo que vamos a hacer es volver a repetir lo que hicimos antes. Es volver a repetir de nuevo. Ya lo he repetido todo y he llegado aquí al principio de la nueva vuelta. La nueva vuelta será la 36. El primer punto que tenemos en azul lo cambiamos a blanco. Cerramos en azul y hacemos un solo punto en azul. Aquí. Y nos vamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1 y 2. 3. 4. Cambiamos a ladrillo y ahora ya corresponden 15 puntos en ladrillo. El que hace 15 lo cerramos en blanco y hacemos los puntos de separación. La vuelta anterior fueron 13, pues ahora son 11. Hacemos 11 puntos en blanco y volvemos a repetir a la inversa. Hemos acabado con ladrillo, pues empezaríamos con ladrillo. 15 puntos. 13. 14. 15. Cambiamos al marrón. Hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al azul y hacemos un solo punto en azul. Vamos al blanco y vamos tejiendo un punto en cada punto. En esta vuelta ya no hacemos los aumentos, lo hemos hecho en la vuelta anterior. Entonces vamos tejiendo un punto en cada punto. Estoy aquí en la zona blanca justo antes ya de empezar la siguiente vuelta. No la siguiente vuelta, sino la repetición. Pero se me ha acabado el hilo. Entonces quería mostrar cómo hacer en el caso de que se nos acabe el hilo. Si estamos en el mismo color, pues cogeríamos el punto como si fuéramos a cambiar de color. Solo que en este caso no vamos a cambiar de color. Lo que vamos es a iniciar el nuevo ovillo. Entonces lo cerramos ya con el nuevo. Aquí ajustamos un poquito, así. Y los cabitos los perdemos junto con los otros hilos que tenemos internos. Va a quedar un pelín más gordito estos 2 o 3 puntos que ocupen, pero así quedará todo perdidito y no se nota el nuevo hilo que hemos insertado. Y vamos con la vuelta 37. Este último punto blanco lo hacemos en blanco y ahora ya lo cerramos en color ladrillo, porque aquí ya hemos acabado el triángulo azul
y damos comienzo al triángulo color ladrillo. Cambiamos al marrón y hacemos 4 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Cambiamos al azul, porque aquí ya hemos acabado con el color ladrillo, así que cambiamos al azul. Estamos intercambiando los colores. Así, y hacemos los 15 puntos que tenemos aquí en color ladrillo, pero lo hacemos en color azul. Cambiamos al blanco y hacemos 11 puntos de separación. 2, 3, así hasta 11. O hasta llegar hasta aquí. He llegado aquí, entonces ya cambio al azul. Hacemos 15 puntos en azul. $14, 15. Cambiamos al marrón. Hacemos 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Cambiamos al ladrillo y hacemos un solo punto. Lo cerramos en blanco. Y ahora vamos a hacer 14 puntos y un aumento. 13, 14, aumento. Y volvemos a contar 14 puntos, un aumento. Y lo vamos repitiendo hasta el final. Bueno, hice todos los aumentos de 14 puntos, un aumento, toda la zona en blanco. He repetido este lado del bolso igual que habíamos hecho al otro. Y aquí en la zona blanca pues he vuelto a repetir los 14 puntos y un aumento. Y ya estamos de nuevo al inicio de la vuelta, esta vez 38. Bueno, esto va para arriba, ¿eh? A vuelta 38, este penúltimo punto, porque estamos a 2 puntitos del punto ladrillo. Entonces el penúltimo lo voy a cerrar en color ladrillo. Y donde antes era un punto, ahora van a ser 3. 2, 3. Cambiamos al marrón. Este nunca cambia. Este siempre son 4. Los otros van variando, pero este central no cambia. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al azul.
En la vuelta anterior hicimos 15 puntos en azul, ahora vamos a hacer 13. 2, y 13 y pasamos al blanco. Y si antes habíamos hecho 11 puntos en blanco, pues ahora son 13. 1, 2. Aquí el que hace 13, pues lo cerramos en azul. Y hacemos 13 puntos en azul. El que hace 13 cerramos en marrón. Hacemos 4 puntos. Uno y 2, 3, 4. Cambiamos al ladrillo y hacemos 3. Donde antes era 1, ahora son 3. 1, 2, 3. Vamos al blanco. Y ahora aquí es un punto en cada punto. En toda la parte blanca. Cuando lleguemos al dibujo, pues repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. Luego volvemos a repetir un punto en cada punto en la otra zona blanca. Y habremos llegado de nuevo al inicio de la nueva vuelta. Bueno, pues ya estamos en vuelta 39. Este penúltimo punto nos quedan 2 puntitos blancos, ¿verdad? Aquí. Este penúltimo lo vamos a cerrar en color ladrillo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos. ¿Dónde está el blanco? Aquí. Que se me pierde. Venga, 1, 2, 3, 4. Y el quinto lo hacemos sobre el marrón de la vuelta anterior. Y lo cerramos en marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3. Uy. Déjate hacer, hombre. Y 4 sobre el azul de la vuelta anterior. Ahora hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3. Uy, 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 qué mal. 3, 4, 5. Cambiamos al azul.
y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al blanco. Y hacemos en blanco los puntos de separación, que son 15. El que hace 15 lo hacemos sobre el primero de azul, cerramos en azul. Y hacemos 3 puntos. 1, 2. El tercero lo cerramos en marrón. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos en azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y este lo cerramos en marrón. Y hacemos 4 puntos. Ay. 1, 2, 3 y 4. Cerramos en color ladrillo y hacemos 5 puntos en color ladrillo. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos en blanco. Y hemos llegado a la zona blanca, donde ahora hacemos aumentos, 15 puntos y un aumento, 15 y un aumento, 2 puntos en el mismo punto, y vamos repitiendo igual, 15 puntos, un aumento. Pues ya hice la zona de los aumentos de 15 puntos, un aumento. Repetí los mismos dibujos que teníamos aquí, con los mismos puntos. Volví a tejer este lado de aquí con los 15 puntos y un aumento. Y ya estamos en la vuelta 40. Pues sí, amigas, amigos, estamos ya en la vuelta 40 de nuestro bolsito. Así pues, en este penúltimo punto, voy a quitarlo para que lo veamos mejor. Estoy a 2 puntos en blanco. Aquí tenemos 2 puntitos, ¿se ven? A ver que me coloque bien. Ahí. Tenemos 2 puntitos en blanco. Pues antes de empezar el color ladrillo, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacer un punto y ya lo cerramos el ladrillo para poder comenzar aquí con el color ladrillo. Y hacemos 3 puntos.
1, 2, 3. Cambiamos a marrón y hacemos un punto. Un puntito que cerramos. A ver. En color ladrillo para hacer otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos vamos al marrón de nuevo y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y lo cerramos en marrón. Y hacemos 3 puntos en marrón. 1, 2, 3. Cerramos en azul. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en blanco. Y hacemos los puntos de separación. Una vez hechos los 17 puntos en blanco, pues el último punto ya lo cerramos en azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en azul y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en marrón hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón, hacemos un solo punto. Volvemos al ladrillo y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al blanco. Y ahora aquí vamos haciendo un punto en cada punto. Bueno, pues así es como vamos. Y lo vamos a dejar aquí. Porque hoy hemos adelantado un montón. Hemos hecho 6 vueltas en nuestro bolso. Hemos podido adelantar bastante. Ya estamos aquí. Uf. ¿Qué les parece? Está quedando bonito, ¿eh? Me gusta mucho.
Me encanta. Bueno, pues nada más que desearles a todos, a todas, que estén muy bien, que se cuiden mucho y que nos vemos en el siguiente video. Tenemos que acabar este bolsito. Ya va quedando poco, mis queridas guayú amigas y guayú amigos. Ya pronto lo acabamos. Cuídense. Chao, hasta luego.